A continuación, hablaremos sobre nuestra monografía sobre la tomografía axial computarizada por rayos X. Los integrantes de este grupo son Piscoya Villalobos, Luciana Belén, Bocanegra Sotero Eduardo, Figueroa Fernández Cecilia, Hidrogo Bustamante Sandra Paola y Vázquez Núñez Carol Naomi. En nuestra introducción de nuestro trabajo se hablará sobre la investigación que hemos realizado sobre la tomografía axial computarizada, la cual se define como un diagnóstico de imagen que es utilizada para la combinación de rayos X y un sistema informativo para obtener una serie de imágenes transversales de diferentes partes de nuestro cuerpo, las cuales serán útiles para el diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes, las cuales son realizadas para las distintas patologías que se pueden dar, puesto que éstas serán evaluadas por un médico y éstas nos proporcionarán la información correspondiente para evaluar dichos estudios y así llevar a cabo un buen tratamiento. Para hablar sobre la tomografía axial computarizada, tenemos que saber qué es. Es un examen de diagnóstico médico que utiliza los rayos X con el sistema informativo que procesa imágenes. ¿Cómo funciona? Las imágenes que son tomadas de múltiples ángulos son utilizadas para crear una vista 300 o bueno, 3D en la imagen y en la parte que se necesita del cuerpo o parte de esta que necesita ser eh, utilizada para un previo diagnóstico o un futuro diagnóstico del médico. La importancia que tiene esta es que las imágenes de la tomografía axial computarizada permiten analizar las estructuras internas de distintas partes de nuestro organismo, lo cual facilita el diagnóstico de fracturas, hemorragias internas, tumores o infección que se puede haber dado. Las recomendaciones para hacer esta prueba de diagnóstico es que no se debe tomar ni ingerir nada durante horas previas antes de esta prueba. En cómo se realiza esta prueba, podemos decir que se coloca al paciente en decúbito dorsal y en el caso en que se utilice algún material, se debe terminar la prueba, se va a detener las imágenes necesarias para esta. Aproximadamente esta prueba dura 30 minutos y en esta prueba el paciente va a tener que estar de manera tranquila y sobre todo calmada, quieta en la máquina que se va a utilizar para este diagnóstico. A continuación, mi compañera va a seguir con la exposición. La tomografía axial computarizada. Todo comenzó con Godfrey, quien terminó sus estudios centrándose en la investigación de electromusical industry. Godfrey se dio cuenta que los rayos X van a necesitar contener más información y creyó que él podía usar una computadora para poder capturar estos datos. Fue así que en 1917 descubrió que la mayor revolución de diagnóstico por imágenes en 1969, Godfrey se reunió con el jefe de radiología, James Ambrose, quien le explicó el escáner de tomografía. El primer escáner cerebral se realizó en 1967 y 5 años más tarde se pudo poder instalar el primer escáner cerebral en el Hospital Morgan de Asia. Después de crear su primer tomografía corporal, que fue en 1965, fue el primer estómago que examinó él mismo. Luego, en la evolución de la tomografía axial computarizada, el primer escáner comercial introducido en 1963, se utilizó una señal como un detector y un mecanismo de traslación y rotación, y requirió de 4,5 minutos para poder adquirir una sola imagen. En espiral se desarrolló en 1989 para poder producir un movimiento continuo en la mesa y tuvo una velocidad constante. La tomografía de doble fila se realizó en 1961 y la tomografía de 4 filas apareció en 1998. Actualmente existen hasta 256 equipos detectores. En el transcurso de los siguientes años se pudo realizar importantes mejoras de tecnologías que redujeron los tiempos de importación. Principios de operación. La computadora se va a reconstruir matemáticamente los datos simulados y recibidos durante cada rotación completa para poder generar las imágenes de corte. Uno de los elementos principales de este escáner multicorte es una adquisición más rápida. A medida que aumente la velocidad de adquisición, aumenta la capacidad de poder
poder obtener imágenes de órganos en este movimiento. Los escáneres de tomografía compensada de múltiples cortes utilizan la salida de tubos de rayos X de manera más eficientes que los rayos de haz de los rayos X. Es más ancho que los escáneres de un solo corte. Sin embargo, el aumento real de la vida útil, la tubería puede ser tan grande o como esperaba debido a otros factores. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos sobre la clasificación de la tomografía computarizada. Tenemos la tomografía lineal. Este tipo de tomografía, el tubo de rayos X se mueve en dirección opuesta a lo largo de los receptores de imagen, pero se sincroniza mientras se realiza la exposición. En otras palabras, mientras que el tubo va hacia una dirección, la selección de imágenes o películas se dirigen hacia el otro lado contrario. Tanto el tubo como la película se mueven sobre un punto de rotación imaginario, se mueven sobre un punto de rotación que es llamado de apoyo o también conocido como fulcro. Tenemos la tomografía computada lineal. La ventaja de esa tomografía es que permite realizar exploraciones con una cantidad de contraste menor, además de que se consiguen datos de una información más clara y precisa que se utiliza para poder reproducir imágenes en 3D del volumen que ha sido explorado. Tenemos la tomografía computada multicorte. Esta clase de tomografía sigue un similar principio a la tomografía computarizada helicoidal, solo que está ya en aumento sus detectores activos, pasando de 16 a 64 filas de detectores activos, lo que permite la obtención sincrónica de diferentes perfiles de una amplia cantidad de secciones. A su vez, este tipo de tomografía computarizada, el tiempo de rotación disminuye drásticamente, cambiando de 1 a 2 segundos a 0,3 o 0,4 segundos, ¿no? Haciéndolo muchísimo más rápido, ¿no? Una de las ventajas es que esta tomografía utiliza una menor cantidad de dosis de radiación, lo cual no va a afectar mucho al paciente. Tenemos dos tipos de escáneres. Tenemos de primera generación. Bueno, este equipo comienza a utilizarse a partir del año de 1971, donde usaban un solo detector con un desplazamiento de traslación o rotación y un haz de rayos X de forma delgada y fina, con semejanza a un lápiz. Tenemos la de segunda generación. Este tipo de tomografía apareció en el año de 1974. En el tiempo de datos se redujo a 20 segundos y se aumentó a 30, y el número de detectores se mantiene el principio de rotación y traslación. Tenemos la de tercera generación, que cuenta con un conjunto de detectores que forman un arco móvil que, junto con el tubo de Croca, describe conscientemente una rotación de 360 grados, ¿no?, alrededor del paciente. Tenemos de cuarta generación, que cuenta con anillos de detectores fijos, un tubo de rayos X que gira alrededor del paciente, mejorando una gran medida la estabilidad de los detectores. Tenemos la de quinta generación. Los últimos son los últimos modelos, donde dan para mejorar el contraste de la imagen en el menor tiempo posible y por consiguiente una dosis menor que el paciente. Y tenemos la de sexta generación, que cuenta con un anillo de detectores fijos, un tubo de rayo X que gira alrededor del paciente, mejorando una gran medida de estabilidad de los detectores. Tenemos los elementos de la tomografía. Tenemos el Granty, que viene a ser es más que todo también conocido como carcasa o garganta o grúa o estativo, ¿no? Es un armazón mecánico rodeado en un plano vertical con un orificio central de aproximadamente 70 a 85 centímetros de ancho. Aquí también podemos observar, tenemos a los tubos de rayo X, al colimador presa-paciente, el colimador predetector de post-paciente, a los detectores y el sistema de adquisición de datos, y también tenemos a la computadora, ¿no? Que es la responsable del funcionamiento general del equipo y el almacenamiento de las imágenes reconstruidas y de los datos principales. La computadora consta de 3 unidades cuyas funciones están claramente, ¿no? Tenemos la unidad de control del sistema, que es responsable del funcionamiento del equipo. Su configuración es similar al sistema microprocesador con un software y un hardware asociados. Tenemos la unidad de reconstrucción rápida, que es el encargado de realizar los trámites necesarios para reconstruir la imagen. Y tenemos la unidad de almacenamiento de datos o imágenes, que por lo general consta de uno o más discos que no solo almacenan imágenes reconstruidas y son originales, pero también sobran aplicación de tomografía. Sistema de visualización, consola de control. Es el subsistema del equipo de tomografía axial computarizada, encargado de integrar los demás subsistemas para mostrar una imagen adecuada relacionada con el estudio y almacenamiento digital. La consola de control tiene dos funciones. La primera es la de programar la exploración que se va a realizar y la segunda es la de seleccionar los datos necesarios para obtener la imagen.
Muchos equipos de tomografía computarizada están equipados con dos consolas, una para los técnicos y la otra para los médicos. Es importante aclarar que todos los equipos no son iguales. La consola del operador cuenta con distintos controladores para poder elegir la zona adecuada a visualizar, además de poder gestionar el contraste, la reconstrucción y la transmisión de las imágenes. La consola del médico recibe imágenes enviadas desde la consola del operador. Los médicos pueden manipular las imágenes obtenidas para hacer un respectivo estudio a través de procedimientos de imagen para obtener el diagnóstico correcto. Ahora les hablaré sobre algunos de los beneficios de la tomografía computarizada. Debemos saber que este tipo de tomografía es muy precisa, además de no ser invasiva y no generar ningún tipo de dolor. Otra ventaja es su gran capacidad de poder obtener imágenes de los vasos sanguíneos junto con los huesos y los tejidos blandos. A diferencia de las radiografías, las tomografías computarizadas nos brindan unas imágenes las cuales se notan más detalladas. Las tomografías tienen una gran importancia en situaciones de emergencia, debido a que estas son rápidas de sacar, permitiendo detectar lesiones y hemorragias internas. Efectos secundarios y riesgos de la tomografía computarizada. Clasificación de riesgos. Los principales riesgos que hay son para las mujeres embarazadas debido a que éstas pueden sufrir grandes problemas debido a la radiación que hay, afectando en gran manera a los fetos, llegando a acabar con su vida. No se recomienda hacer una tomografía a una persona embarazada a menos de que sea en casos de urgencia. Otros riesgos son las reacciones alérgicas, las cuales deben ser atendidas rápidamente por el Departamento de Radiología. Algunas de las posibles reacciones incluyen erupción cutánea, náuseas, sibilancias, dificultad para respirar, picazón o hinchazón facial, la cual normalmente solo llega a durar hasta una hora. Bueno, ahora hablaré con referente a los tipos de tomografía que hemos estudiado. Tenemos la tomografía de cráneo simple y la contrastada. Aquí vamos a ver una diferencia entre estas dos. Vemos que la que más se suele utilizar es el examen que mejor observación tiene, la cual es la contrastada y se diferencia de la simple por el uso de un medio de contraste que suele ser un compuesto yodado. Tiene las mismas características. Por ejemplo, en la tomografía computarizada simple de cráneo vamos a ver que no permite estudiar todo lo que son los cortes transversales, ya sea en procesos patológicos o de repente en procesos de descarte o reconocimiento de alguna enfermedad. A diferencia de la contrastada, que hace lo mismo siendo los mismos procedimientos, pero con una mejor ampliación, como poder ver casos de accesos cerebrales, de repente por acciones o aquellas hemorragias cerebrales que son raras de ver. Entonces, en este examen nos va a permitir ver con un mayor detalle. Un ejemplo que podría darles es que con una tomografía contrastada se puede llegar a reconocer la forma de un polígono de Giris, a diferencia de una tomografía simple que no se va a poder ver detalladamente. Bien, continuando con la exposición, tenemos a la TC tórax contrastada. Tenemos como acompañamiento a dos imágenes en la parte izquierda. En la primera notamos la TC tórax normal y en la segunda observaciones en el neumomediastino. En la TC tórax contrastada presenta una resolución de tipo isotrópica, con observaciones en diferentes planos, ya sea el coronal, sagital y axial. Sirve para el diagnóstico donde hay síntomas como tos inexplicable, falta de aliento, anginas, fiebres. También es indispensable en biopsias percutáneas y evaluando lesiones por broncoscopía y ablación. Se pueden hacer varias lecturas con diversas ventanas de atenuación, permitiendo ver notoriamente la estructura de la parénquima pulmonar
y mediastino junto a hueso. También suele servir mucho en observaciones para etapas de cáncer pulmonar. Tenemos a la TC de abdomen pélvica contrastada, como podemos observar en la imagen. En esta, pues, es un examen más solicitada por el mayor índice de población con problemas gastrointestinales. En el área del abdomen y la pelvis, este sistema suele ser no invasivo, preciso e indoloro. Ayuda rápidamente al diagnóstico de lesiones y hemorragias presentes en el tracto gastrointestinal y en el diagnóstico de infecciones como apendicitis o inflamaciones como úlceras, colitis, cáncer de páncreas, litiasis renal o lesiones viscerales. También evalúa biopsias y posibles drenajes de eliminación de flujo. Tenemos a la TC renal contrastada. Aquí divisamos dos imágenes. En la primera de ellas están los riñones sanos, normales, y en la segunda ya se ven bastante dañados. Se puede divisar por el color, por la forma, etc. En la contrastada, podemos ver que ayuda en la interpretación de obstrucciones en las vías renales, anomalías congénitas, patologías poliquísticas, litiasis renal, incontinencia urinaria y acumulación de líquidos que causan a su vez abscesos a la larga. Se usa también para verificar la condición en la que está la parte posterior del abdomen y para el uso de agujas en biopsias renales. Esta identifica aquellas masas desconocidas formadas después de la extracción de uno de los riñones, por ejemplo, y se debe identificar la patología que presenta el paciente en algunos casos, porque el medio iodado del contraste causa insuficiencia o daño renal. Tenemos las conclusiones también. Podemos decir que la tecnología axial computarizada contribuye a una poderosa herramienta diagnóstica en la valoración de enfermedades inflamatorias. También se concluye que la innovación de las TAC ha evolucionado la forma en cómo se almacenan las imágenes obtenidas. Y la tecnología axial computarizada ha permitido alcanzar un mayor avance en el diagnóstico de grandes patologías por medio de imágenes con gran amplitud y cantidad de rayos X. También podemos decir que, de acuerdo a lo manifestado en ese trabajo de investigación, el utilizar equipos de alta gama en el campo médico es de gran ayuda al evaluar las condiciones fisiológicas en las cuales se encuentran nuestros pacientes. Muchas gracias.